Vamos a profundizar en los datos del paro registrado y en la caída en la afiliación a la Seguridad Social. Contamos ya vía Skype con Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales de UGT. Señora Barrera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablamos de unos datos pésimos, sin precedentes. ¿Cuál es su consideración? Bueno, es lo que estamos viendo que está ocurriendo en estos días. Lo que está pasando no tiene precedentes no solo en nuestro país, sino a escala global. Vivimos una pandemia global e incluso tratando de comparar los datos de estos días en materia de empleo, vemos que supera incluso lo que ocurrió en la anterior crisis, lo cual nos dice que estamos en una situación absolutamente extraordinaria y única. Hay que actuar ante estas situaciones en el camino correcto. Tanto ustedes como comisiones obreras en todo momento han apoyado al Ejecutivo con estas medidas. Incluso han llegado a decir que hubiera sido peor si no se hubieran optado. No hay autocrítica. ¿Lo que se está haciendo es lo que se podía hacer o a lo mejor habría que haber afinado un poco más en algunas cosas? Bueno, nosotros apoyamos completamente las medidas que está adoptando ese llamado escudo social que están desplegando poco a poco con esos reales decretos. Apoyamos completamente porque desde luego hace falta tomar esas medidas. Es un paquete social sin precedentes en nuestra historia, en la historia de España, pero desde luego hay que ir tomando todavía más medidas. Es decir, el Ejecutivo no puede descansar porque, como decimos desde UGT, hay colectivos importantes que están todavía fuera de ese escudo de protección y esperamos, tenemos la esperanza que el Gobierno en las próximas decisiones que tome lo tenga en consideración, porque hoy por hoy todavía no hay en España muchísimas personas que no tienen ningún tipo de ingreso y esas personas van a afrontar muy mal, van a salir muy mal de esta crisis, de esta pandemia, y el Gobierno lo tiene que tener en cuenta. Ustedes protegen a los trabajadores, pero es evidente que también hay que mirar a los empresarios, que realmente son los que, sobre todo a las pymes, dan trabajo y hay que ayudarles a reactivar porque si salen adelante también seguramente necesiten empleados para salir adelante. ¿Consideran que la actuación que se está tomando, por ejemplo, en cuanto a los ERTEs, a tomar esa medida de que no haya, que sean unas vacaciones los que se están tomando en estos días, no vaya a repercutir a la larga en un problema mayor? Bueno, es que lo que está haciendo el Gobierno es progresivamente distribuir las medidas a todos los colectivos. Es decir, en concreto lo que me preguntaba sobre las pymes, finalmente en varios decretos han conseguido equiparar de alguna manera a los autónomos y a las pequeñas empresas en una serie de derechos que se les reconoce a los trabajadores que están incluidos en este. Evidentemente esto va a tener un efecto sobre la economía, pero es que no se puede tener en consideración ahora mismo el efecto que va a tener sobre el equilibrio presupuestario que ya está establecido, que está fuera. Es decir, esta vez, afortunadamente, en esta crisis no se está considerando el equilibrio presupuestario, se está fuera de esa regla y evidentemente es que hace falta sostener el país. Pero yo insisto, más allá de las empresas que entendemos que el Gobierno está tomando el camino correcto con ellos, ahora mismo el foco está en ese ingreso mínimo vital que necesitan colectivos de desempleados que perdieron su prestación antes de la crisis, que la van a perder en los próximos meses, y esos hogares que mensualmente hablamos de ellos en las estadísticas que no tienen ningún tipo de ingreso, en qué situación quedan ahora mismo en esta crisis, y hay que tomarlos en cuenta con un ingreso mínimo que establezca el Gobierno para todos ellos. Necesitan ese derecho en estos momentos. Hablemos ahora de los ERTEs. ¿Se están aplicando con agilidad? Pues la verdad es que a nosotros mismos nos ha sorprendido la rapidez, la velocidad con la que las empresas han acudido a presentar esos ERTEs a empleos, por lo que las oficinas no, el SEPE se ha visto absolutamente desbordado. Nosotros en nuestros datos entendemos que prácticamente deben de quedar muy pocos ERTE, muy pocas empresas que acogerse a los ERTE, porque estamos hablando de una previsión que estaba en torno a los 2 millones de trabajadores incluidos en ERTE, y estamos en nuestras cuentas en el sindicato realizadas por UGT en torno al 1.800.000 trabajadores con más de 300.000 ERTE presentados ya.
Es una medida, desde luego, que celebramos especialmente porque es la que sostiene el empleo en este país y desde aquí apelamos a la responsabilidad también de los empresarios a que incluyan a todos los trabajadores en los ERTE, que no acudan a soluciones más agresivas para el empleo, como son los despidos individuales o los ERE, que también, y como hemos visto en los datos de la caída en la afiliación a la Seguridad Social, evidentemente se están produciendo porque los despidos improcedentes pues todavía se están pudiendo hacer. Por tanto, creemos que las cifras de trabajadores en ERTE están próximas a lo que sería más o menos el máximo de lo que se espera. De todos modos, señora Barrera, usted habla de despidos improcedentes. En cualquier caso, la propia palabra lo dice, sin procedentes. Si eso se produce, el trabajador estaría protegido como está en cualquier otra situación del año. Efectivamente, el despido improcedente sigue siendo improcedente, pero repito, hay empresas que si plantean ahora mismo, eso es supongo que es de conocimiento común, si ahora mismo presentan un despido al amparo de las normas que ha publicado el Gobierno en el último Real Decreto, desde luego será considerado despido improcedente y, por supuesto, el trabajador tiene una protección mayor, pero apelamos, insisto, a esa responsabilidad de incluir a todos los trabajadores, incluso los que están puestos a disposición por empresas temporales, que también estas empresas de trabajo temporal, acudan a ese mecanismo de sostenimiento del empleo para cuando pase esta crisis, que es el expediente de regulación temporal de empleo. Los servicios públicos de desempleo están desbordados. ¿Qué se puede hacer para mejorar esa situación? Bueno, ya se han tomado medidas, es decir, se han incorporado 1.000 efectivos más a lo que es la plantilla del SEPE y nosotros ahí hicimos una serie de propuestas que han sido tomadas en cuenta, tengo que decirlo desde el SEPE, en cuanto a la flexibilización y agilización de procedimientos para que pudiera mecanizarse lo más posible todo el trámite de los ERTE con un objetivo único y fundamental, y es que las personas que están, los trabajadores que se acogen a estos ERTE mantengan su nivel de ingresos y puedan lo más rápido posible acceder a las prestaciones y se mantenga, digamos, el nivel de todas las familias, de toda la ciudadanía en nuestro país no se vea reducido por esa falta de ingresos. En este momento el trabajo que se está desarrollando desde el SEPE es clave. Los trabajadores y trabajadoras que están diariamente dejándose la piel para que se puedan dar a efecto ese cobro de prestaciones por los trabajadores, la verdad es que están haciendo un gran trabajo y aunque efectivamente están masificados porque la situación, como digo, es absolutamente extraordinaria, en poco menos de 15 días, más de 300.000 ERTE son unas cantidades absolutamente astronómicas, pero sí que tengo que reconocer que están haciendo frente, se están haciendo se están tomando medidas que flexibilizarán incluso el pago, como un acuerdo que han hecho recientemente con las instituciones bancarias para anticipar los próximos pagos y que no se vean también saturadas las entidades bancarias a la hora de los cobros. Y desde aquí, desde luego, reconocer su trabajo y animar, porque tiene que entender la ciudadanía en estos momentos que nuestros servicios públicos son clave, están siendo clave en el desarrollo y en la gestión de esa crisis, no solo en el ámbito sanitario. Desde aquí va mi reconocimiento, por supuesto, a todo el personal sanitario, pero también nuestro personal y nuestros servicios públicos de empleo están haciendo una labor clave ahora mismo para el mantenimiento del empleo y la economía de este país. ¿Confía usted, como ha dicho el ministro, en que estamos ante una crisis temporal que va a durar lo que dure en recuperarse, que vamos a volver a estar como estábamos? Es que realmente eso es lo que se está intentando, es decir, todo ese escudo social lo que está pretendiendo es desplegar en nuestro país un colchón que de alguna manera mantenga durante el tiempo del confinamiento, durante el tiempo de la pandemia, todo el país en una cierta parálisis para que cuando se reanude progresivamente, de manera gradual, la actividad económica, se pueda ir recuperando la actividad en los sectores económicos y se vayan incorporando progresivamente los trabajadores que están incluidos en los ERTE a la actividad. Realmente, dicho así, es la solución más perfecta, digamos, que cabe, porque no hay daño para el empleo, no hay daño económico o es el menor posible para los trabajadores
y se puede recuperar la actividad de manera gradual en un plazo de tiempo, efectivamente, después de superar la pandemia, que la verdad es la situación más deseable. Entendemos que sí, porque no tiene por qué haber otros factores añadidos, porque todo el planeta está incluido en la misma situación actualmente. Lo que desde luego no se van a poder recuperar, desde luego triste y desgraciadamente, son los daños realmente que está dejando en nuestra sociedad esta pandemia, las muertes y todo el dolor social, que desde luego eso va a tener una repercusión evidente, y que desde aquí habrá que mando mucho ánimo y mucha fuerza a todos los afectados, porque realmente eso va a haber que superarlo en otros términos y va a ser difícil. Sí. Señora Barrera, ya para finalizar y casi a modo de titular, si usted ahora tuviera la oportunidad de tener un encuentro con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, ¿qué le diría? Bueno, pues yo le diría que sigan profundizando en las medidas, que sigan buscando absolutamente a todas las personas de este país que necesitan una ayuda para superar esta crisis, que hay que pensar en todos, que todos, como él dice, tenemos que salir de esta crisis con las mismas condiciones, con buenas condiciones. No se puede dejar a nadie atrás. ¿Y no en le esta pondría crisis. ningún Y pero? actualmente es necesario que piense el presidente del Gobierno en todas esas familias que no tienen ningún ingreso, para los que hay que establecer un ingreso mínimo vital, bien sea porque proceden de situaciones del desempleo con prestaciones agotadas, bien sea porque estamos hablando de colectivos en riesgo de pobreza o exclusión social. No se puede dejar a nadie atrás. Esta crisis tiene que marcar un precedente positivo en eso. Le decía que si no le pondría ningún pero. Perdón. Sí, si no le pondría ningún pero a lo que está haciendo. Si no le daría un pequeño tirón de orejas, o grande, no lo sé, lo que usted considere en algo que haya hecho. Bueno, la cuestión es que realmente yo no sabría qué decirle. Es decir, yo desde la óptica sindical yo hubiera pensado ya en esas personas que no tienen recursos, que no tienen ingresos, y en cómo lo tienen que estar pasando ahora. Ese sería el pero creo que todavía tiene remedio, porque están produciendo normas a una velocidad, como ya veis, también sin precedentes, y probablemente mañana viernes o el martes que viene podamos encontrarnos una norma que corrija esta situación, que ahora mismo, desde luego, es lo más urgente que tenemos, por supuesto, con la crisis sanitaria, con la crisis personal y social, que desde luego esa pues ya la están librando la batalla, y de la mejor manera posible, todo nuestro personal sanitario. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales del OGT, por haber atendido en directo al canal 24 Horas. Adiós. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.